Hola a todos, mi nombre es Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. Y ya sabéis que en este canal encontraréis un montón de cosas relacionadas con la literatura. Así que no dudéis en suscribiros y darle a la campanita para que os avise siempre que haya nuevo vídeo. Lo primero de todo os voy a pedir paciencia porque como veis la voz la tengo un poco mal y es porque la garganta me está pasando factura. Así que iré un poquito más despacio hablando y con más medida para que me podáis entender. En el vídeo de hoy os traigo el book tag del miedo a leer. Lo vi en el canal de Raquel Brune y me gustó muchísimo y ya por fin me he decidido a hacerlo. La idea original no es suya, así que os diré que es de María Isabel todos mis libros y de todo lo que leo 78-37. Y empezamos con la primera premisa. Es libro muy largo y en este caso diría El Imperio del Vampiro de J. Christoph. Y es que, aparte de que no he leído nada del autor, que le tengo muchas ganas de por sí, pero que es un libro que es comienzo de una trilogía o saga, no estoy muy segura, y que además el primer libro, solo el primero, tiene unas 1000 páginas, ya me asusta un poquito. Porque sí, es verdad que he leído libros de alrededor de 1000 páginas, pero han sido más bien pocos. Y sí, los que he leído me han gustado, pero ese es el miedo que tengo, porque los vampiros son uno de mis géneros favoritos y que suelo leer más bien poco porque soy muy exigente en este género. La segunda premisa es que tiene mucho hype y el libro en cuestión es Oscura es la noche de Raquel Brune. Y es que este libro salió el año pasado por mayo aproximadamente y yo ya lo tenía en esa fecha. Bueno, miento, lo adquirí en junio cuando vino la autora a presentarlo aquí, a mi ciudad. Y desde entonces tengo muchísimas ganas de leerlo y cada vez que me voy a poner con él siempre parece que busco una excusa para al final no leerlo. Y es que la autora yo la descubrí con Los Guardianes de Almas y fue un libro que aunque su final no era el que yo esperaba, me gustó bastante y me sorprendió para bien. Y en este caso aún tengo el hype muy alto y me he visto vídeos de la autora hablando de la trama, también reseñas de otra gente que también le ha gustado mucho y por eso, como lo tengo tan altas las expectativas, me da miedo que luego cuando lo empiece a leer no esté a la altura. La tercera premisa es, tiene malas críticas. Y bueno, en este caso el libro que he elegido no es que tenga malas críticas, sino que se trata de una trilogía y el tercer libro, que es el del que vengo a hablar, no está a la altura al menos de los dos primeros, por lo que me echa bastante para atrás el leer la trilogía entera y decir que has leído los dos primeros que te han encantado, que los has disfrutado, que llegues al tercero, que no te encuentres apenas romance, que el final sea un poco precipitado porque la historia daría para al menos otros 2 libros. Y bueno, es todo esto que os estoy comentando lo he visto en otros vídeos como los de Magrata Justiernos o Raquel Brune. Y en este caso pues ya os digo que no me echa mucho para atrás leer la trilogía de Una educación mortal de Naomi Novik. De hecho, no he leído nada de la autora y esto era lo primero que me llamaba de ella. Pero al igual que en otras trilogías o sagas te dicen que tienes que leer el primero, que no está mal, para ya meterte en la historia y que el segundo es el que merece la pena, en este caso a mí me ocurre lo contrario. Y es que leer 2 libros muy buenos, tener las expectativas muy altas para que luego llegue a un tercer libro y que no cumpla con lo que yo espero, creo que no. O por lo menos no de momento. La cuarta premisa es por su título. Y en este caso el libro que os traigo es Me alegro de que mi madre haya muerto, de Janet Marcudi. No sé si os sonará el nombre, a mí no. Por lo menos cuando lo escuché por primera vez. Luego ya investigué y descubrí que era la estrella del programa infantil iCarly. Y en este libro la autora nos trae su biografía hablándonos de sus trastornos alimentarios, sus adicciones, la complicada relación con su madre y cómo retomó su vida. Sí, yo reconozco que últimamente llevamos unos años en los que poner títulos
potentes, curiosos, divertidos y en este caso un tanto crudos puedan llamar la atención del lector, pero no sé, tal vez sea de estas lectoras clásicas que le guste más un título normal, pero una trama muy bien desarrollada. O sea, para mí, básicamente lo importante es el interior. Y sí, no digo que este libro no lo tenga, pero ya el título me echa para atrás. Por la portada de Lukov con amor, de Mariana Zapata. Y es que me encantan las historias de deportes, como habéis podido ver que ya he traído algún vídeo sobre estos libros. Sí que es verdad que no he leído muchos, soy más de verlos en la televisión y es que si me mencionáis cualquier película sobre patinaje artístico, probablemente la haya visto. Y en este caso, este libro, he oído muy buenas recomendaciones de él, pero el hecho de que tenga una portada tan común y diría, no sé si tiene, bueno, sí, tiene algo que ver porque es un ramo de flores y doy por hecho que son los ramos que se entregan a los competidores cuando terminan su actuación. Pero de hecho a mí es que esta portada no me llama nada y me echa mucho para atrás a la hora de leer el libro, que sí, que no tiene nada que ver, que como me estaba reiterando en la premisa de antes, lo importante es el interior. Y aquí parece que me estoy contradiciendo yo misma. Pero bueno, probablemente lo lea más tarde o temprano. Pero de momento sí que hay otros libros sobre patinaje artístico que me llaman mucho más. Me estoy dando cuenta, según estoy haciendo el vídeo, que en alguna de las premisas sí tenía el libro y no os lo he mostrado. Pero es que según estoy, podéis entender que estoy un poco aplanada. En este caso, la siguiente premisa sí que tengo los libros y los tengo aquí, los he localizado en las estanterías y sería, sexta premisa, te ha costado conseguirlo. Se trata también de una trilogía, yo la viene enseñando, ¿de acuerdo? Un segundito que no la tengo en orden. Se trata de Isabel la Reina, Las hijas de la luna roja, de Ángeles de Irisari. El tiempo de la siembra y el sabor de las cerezas. Como veis son todos Isabel la Católica. No sé si será ella la protagonista o simplemente que la historia se centra en esa época. Los que me seguís desde hace tiempo ya sabéis que me gusta mucho, porque lo he mencionado por aquí, la novela histórica. Sí que es verdad que he leído más bien poco, porque me imagino que como a todo lector o lectora, pues yo tengo unas preferencias y, por ejemplo, me gustan mucho los libros basados en la época de los reyes católicos o sus hijos, por ejemplo, la época victoriana también, los años 20. Y bueno, a lo que iba, que me estoy desviando un poquito del tema, es que esta trilogía la había visto en Amazon, pero en tapa blanda, y no estaba muy segura de si eran libros nuevos o de segunda mano. Y sí que es verdad que a mí no me importa comprar libros de segunda mano, pero suele ser en librerías físicas donde puedo verlos y asegurarme de su estado. Y en este caso preferí esperar hasta dar con ellos de forma física. Y bueno, pues estos libros yo creo que los descubrí, pues no sé si fue antes del COVID, por lo que he estado unos cuantos años, no en busca y captura porque tenía muchos libros en mi lista de pendientes, pero bueno, ahí andaba al acecho y ya por fin los he conseguido y además de tapa dura. La séptima premisa es ¿crees que vas a sufrir? Y el libro en cuestión sería La campana de cristal de Silvia Plath. Es un libro que ha pasado varias veces por mis manos, pero que nunca me he animado a leer porque al ver de qué iba me echaba bastante para atrás. La protagonista es una mujer que lo tiene todo en la época de los años 50. Ha conseguido una beca para llegar a ser escritora y en los entornos en los que ella se mueve ve cómo la gente, la sociedad, rechaza las aspiraciones de las mujeres y su vida comienza a desmoronarse. Comienza a sentirse como dentro de una campana de cristal, respirando continuamente el mismo aire viciado y sin posibilidad de escapar.
Fue la única novela que esta poetisa escribió donde plasmaba sus vivencias de una forma bastante honesta. Estoy en un momento de mi vida donde lo que necesito son cosas que me inspiren y no que me hundan. La siguiente premisa es: has tenido una mala experiencia con el autor. Y en este caso, lo más reciente es Thomas Mann, puesto que a primeros de años traje un vídeo donde hablaba de los libros clásicos que me proponía leer en este año, y uno de ellos era La montaña mágica. Recibí una recomendación en la que me decían que me animara primeramente a leer la saga de los Forsyth o La muerte llega a Venecia, porque la primera, aunque son muchas páginas, se lee mucho más fácilmente, y la segunda es una novela corta. Ambas me ayudarían a adentrarme en la forma de narrar del autor. Y gracias a Dios que me animé a hacerles caso, puesto que cuando leí La muerte llega a Venecia me encontré con una lectura bastante pomposa que no me ayudaba precisamente a entrar dentro de la historia. Sí reconozco que esta historia me recordaba a libros como los de Ernest Hemingway o Scott Fitzgerald, porque realmente no hay una trama de por sí, sino que simplemente cuenta la forma de vivir de un determinado personaje en una determinada época y momento. Pero, como os digo, su forma pomposa de narrar me hacía salirme cada 2x3 de la narración. La primera vez lo escuché en audiolibro, la segunda lo hice en papel y pude llegar un poquito más y profundizar en la historia, pero aún así no me terminó de convencer, por lo que tengo mis dudas de si terminaré leyendo finalmente La montaña mágica o no, puesto que además este libro, La montaña mágica, yo no leí el argumento, sino que leí unas líneas breves generales sobre el libro y me hice una idea errónea de lo que iba. Y cuando por fin he leído el argumento, no me ha terminado de convencer. La siguiente premisa es: temes que haya envejecido mal. En este caso os diría la trilogía Delirium de Lauren Oliver, porque la leí hace ya algo más de una década, y aunque en su momento me gustó muchísimo y me conquistó, creo que si la volviera a leer no sería lo mismo y no sentiría lo mismo que por entonces. Considero que hay mejores distopias, como por ejemplo Los Juegos del Hambre o Divergente, que están centrados en la política, El cuento de la criada, basado en la religión, o incluso ensayos sobre la ceguera, centrado en las ciencias de comportamiento, en la sociedad, que consiguen tener una buena base de fondo con temas que nunca pasan de moda. Es cierto que en el caso de Delirium, la trama se centra en el amor como enfermedad y cuyos infectados se les inocula una cura o se les destierra. Podría decirse que a lo mejor no ha envejecido mal, que tal vez sea yo la que ha ido envejeciendo y se me ha quedado demasiado juvenil para mi gusto, tal vez, no lo sé. Eso tendréis que juzgarlo vosotros mismos, lectores. La siguiente premisa es saga muy larga, y en este caso os traigo Los archivos de Dresden de Jim Butcher, y yo tengo los dos primeros, que fueron Tormenta y Luna llena. Estos dos libros me los bebí, del tirón. A mí me gustaron muchísimo y me hicieron disfrutar, pero en cuanto descubrí que eran cerca de 20 y que no estaban todos traducidos al español, me echó muchísimo para atrás. Y finalmente, aunque sí que han sido traducidos poco a poco al español y por diferentes editoriales, puesto que estos dos fueron sacados por la Factoría de Ideas, editorial que cerró, y que luego otras editoriales han ido retomando su trabajo a partir de los libros ya publicados, pues sí que es verdad que me ha echado mucho para atrás tanto el número de libros como los diferentes formatos en que ha salido el libro, puesto que ya no son de bolsillo y que no cuadrarían en la colección.
A los que no conozcáis esta saga, aunque me parece bastante extraño porque es muy conocida, sí que os contaré un poquito de qué va. Harry Dresden es un mago real y en su tiempo libre ayuda a la gente a encontrar cosas desaparecidas o a protegerse. El resto del tiempo lo pasa siendo ayudante en la policía de Chicago, a resolver crímenes de lo más insospechados. Y aquí, al igual que nos encontramos en libros como los de Cazadores de Sombras o los de los vampiros sureños de Sookie Stackhouse, de la autora Charlene Harris, aquí también nos vamos a encontrar todo tipo de seres sobrenaturales, como hadas, vampiros, hombres lobo, etc. Esta saga fue adaptada a serie de televisión allá por el 2007 y fue una única temporada de 12 capítulos. No os puedo decir si el final es abierto o cerrado porque como hace tanto que la vi ya ni me acuerdo. Sí que es verdad que me gustaría verla en algún otro momento, pero bueno, como os digo, al igual que los libros, pues se ha quedado un poco estancada la historia. Que sean demasiado infantil y en este caso diría la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo de Rick Riordan. Ya sabéis que a mí me encanta la mitología, sobre todo la griega, y que he leído libros como la trilogía Predestinados de Josephine Angelini o la trilogía Poseidón de Maria Evans, y ambos me han encantado. Sin embargo, considero que estos libros parecen ser un poco más, no sé si juvenil o infantil juvenil, sobre todo por las portadas con las que las publicó la editorial Salamandra, y eso es lo que me echa bastante para atrás, que tal vez ya no sean o que yo no esté en la época adecuada para leerlas. La siguiente premisa es saga que temes abandonar, y en este caso se trata de las Crónicas Lunares de Marisa Meyer, que me llaman muchísimo desde que salieron, pero que tampoco me he animado a leerlas porque al descubrir que cada libro es un retelling de unos personajes distintos, me da miedo que sea como una montaña rusa en la que algunos libros estén muy bien y merezcan mucho la pena y a lo mejor el siguiente sea bastante flojo. Entonces, por eso aún no me he terminado de animar a leer estos libros. Y por último, la última premisa sería no es para todo el mundo. Y en este caso es un poco contradictorio porque sí que me llama bastante, sobre todo por tanto como se ha hablado de esta saga de libros, porque ha sido adaptada y las adaptaciones han sido también muy vistas. Y estoy hablando de los Bridgerton de Julia Quinn. Cuando me enteré que era una saga de novela romántica histórica, eso le dio un punto a favor. Pero cuando descubrí que la autora se pasaba un poco por el forro de las narices, por decirlo finamente, la ambientación histórica, también le dio un punto, pero negativo en este caso. Eso sí, cuando ya algunas de mis amigas comenzaron a ver la adaptación en Netflix y les encantó, y no hicieron más que recomendármela una y otra vez, volví a tener muchísimas más ganas de descubrir esta historia, pero eso sí, en la serie de televisión y no en el libro. Y bueno, hasta aquí el book tag de El miedo a leer. Espero que os haya gustado, agradeceros que hayáis llegado hasta aquí, sobre todo por vuestra paciencia a la hora de ver el vídeo, porque sé que hablando muy despacio para poder mantener un poquito la garganta bien y poder hablar claramente, se os haya hecho a lo mejor un poco más largo de la cuenta. ¿Habéis leído alguno de los libros que menciono en el vídeo? ¿Os gustaron? ¿Os decepcionaron? Espero vuestros comentarios y bueno, si queréis que haga un vídeo especial en el que hable de mis libros favoritos de vampiros, dejadlo también allí en comentarios para que lo haga. Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí y un besazo enorme. ¡Adiós!